Buenas, bienvenidos a un nuevo video del canal. Como vieron por el título, hoy vamos a estar hablando de un personaje en la historia bastante importante y bastante conocido. Si ustedes sabían que a esta mujer le volaron la cabeza pero no sabían parte de su historia, quédense para ver este video. Ana Bolena nació en Inglaterra en el siglo XV. Políticamente y religiosamente hablando, ella tuvo muchísima importancia. De hecho, ella fue la precursora de la ruptura de la institución religiosa, es decir, la Iglesia Católica en Inglaterra. Pero esos apenas son un par de datos de lo interesante que fue la vida de esta mujer, quien no solo fue famosa por su ejecución y las razones por las cuales la ejecutaron, sino por todo lo que hizo durante su vida. Fue una mujer con bastante poder, fue una mujer con una personalidad que la llevó a hacer lo que muchas mujeres no se atrevían a hacer en aquella época, así que vamos a comenzar con estos datos. Ana Bolena nació entre 1501 y 1507. Como bien les había dicho, ella nace en Inglaterra y su padre era Tomás Bolena, quien se benefició de la riqueza de sus antepasados gracias a los negocios que hacían entre los matrimonios arreglados y que les dejaron muchísimo dinero. Su madre era Elizabeth Howard y pertenecía a una de las familias más importantes del reino también. Entonces su familia, o bueno, sus padres no solo tenían adquisición económica, sino que pues eran personas importantes. Tal vez no tan importantes como la realeza como tal, pero sí tenían importancia y su madre venía de este ámbito. Ana fue la tercera de 3 hijos que tuvo este matrimonio y Tomás Bolena, su padre, era una persona que estaba a favor de las mujeres en aquella época, por lo que hizo todo lo posible para encontrar buenos puestos dentro de las cortes europeas para sus hijas. Esto con el fin de ampliar su educación y que llevaron a estas dos mujeres a ser de las pocas que fueron instruidas en cosas en las que solo cabían los hombres. En 1514, Enrique VIII decide casar a su hermana María con el rey de Francia, que tenía en ese entonces 52 años. Y esto pónganle atención porque es importante para lo que viene a continuación. Eventualmente, el padre de Ana ofrece en matrimonio a sus 2 hijas, por lo cual Ana tuvo que salirse de la corte de Margarita y sirvió brevemente en la corte de María, la mujer que acabo de mencionar, a quien ofrecieron en matrimonio al rey de Francia. Pero ¿por qué fue tan breve su servicio en esta corte? Pues un año siguiente el rey de Francia muere. El rey de Francia es sucedido como Francisco I de Francia. Y Ana se termina siendo amiga de la nueva reina Claudia, quien en ese entonces tenía la misma edad de Ana. Claudia era una mujer muy correcta, religiosamente hablando, políticamente hablando en aquella época, por lo que ella les pedía a sus damas, incluyendo a Ana, que se mantuvieran castas y puras hasta el matrimonio. Sin embargo, Ana aprendió de varias mujeres, no solo de ella, sino de la madre de ella y su hermana, de muchas cosas que la empoderaron en aquella época. Estuvo rodeada de figuras de autoridad femenina que la inspiraron bastante. La hermana del rey la empezó a instruir en la religión protestante, cosa que Ana ya traía un poco, la verdad, desde antes ya traía las ideas de la religión evangélica dentro de ella, pero las reforzó con la hermana del rey. En 1521 su padre la llama de regreso a Inglaterra y aquí se dio un breve desacuerdo, un breve chisme, puesto que creían que el padre la estaba llevando de regreso a Inglaterra para que ella fuera a revelar cosas que se hacían desde el reino en Francia y así generar conflictos entre los dos reinos. Sin embargo, pues se aclaró que la razón por la cual Tomás Bolena estaba llamando de regreso a Inglaterra a Ana era porque le había arreglado un matrimonio y la necesitaba con urgencia. Pero no fue hasta en marzo de 1522 que Ana regresa a Inglaterra. Tanto Ana como su hermana María llamaban bastante la atención, pero María, la hermana de Ana, llamó la atención del rey Enrique VIII, volviéndose así su amante y empezando a elevar la familia Bolena. ¿Por qué? Pues se dice, cuentan las malas lenguas, que Enrique VIII nombró como vizconde a Tomás Bolena. Se dice que Ana Bolena medía 1,60 m, que estaba a la moda en aquella época, que era una mujer esbelta, de cabello negro, lacio y bastante abundante, ojos oscuros, tez pálida pero cara alargada y labios finos. Se consideraba bastante hermosa en aquella época, contrario a su hermana,
quien se decía que no era tan agraciada físicamente, pero que contaba con una personalidad bastante graciosa, bastante amable, que llamaba mucho la atención, y ese realmente era el atractivo de María. Pues para este entonces Ana se enamora de un muchacho llamado Henry. Ellos se comprometen a escondidas, pero este secreto sale a la luz. Pero van a hablar con el padre de Henry, el prometido de Ana en este momento, y él no creía que Ana y su familia estuvieran todavía en una posición de riqueza y políticamente hablando importante, por lo cual no podía permitir que su hijo Henry se casara con Ana, y abolió completamente esta relación. Esto también es importante, así que pónganle cabeza. Ana tenía una personalidad bastante social, era muy segura de sí misma y, como les comento, ella tuvo influencia de mujeres bastante empoderadas, por lo cual ella se sentía con esa seguridad al regresar a Inglaterra. ¿Y qué pasó? Pues como en toda familia, siempre están los chismes, siempre están los problemas entre unos y entre otros, las envidias entre hermanos, pues a veces también son normales, y aquí no se pudo hacer esperar el chisme familiar. Pues Ana empezó a llamar la atención de Enrique VIII, pues la veía jugar con otras personas, la veía platicar y reírse, contarle historias tanto a hombres como mujeres, y Ana lo rechazaba completamente. Fue esto lo que más hizo que la obsesión de Enrique VIII por Ana se elevara muchísimo, y de verdad quedó obsesionado porque mientras más lo rechazaba, más quería estar ahí. Pero aquí también tenemos que tocar un punto, y es que Ana lo sabía. Ana sabía que si se iba durante un tiempo y no lo veía, lo desesperaba porque quería verla, que si lo ignoraba, él tenía más ganas de estar con ella, y también como que le gustaba este jueguito. Pero es que, si se recuerdan, les acabo de contar que Enrique era amante de la hermana de María, es decir, prácticamente era el cuñado de Ana, y pues sí se veía que ahí había cierta tensión, muy directa por parte de Enrique, indirecta por parte de Ana, pero pues también hacía ciertas cosas como para, en mi país diríamos, coquearlo, es decir, como para estar ahí, como no te hago caso, pero me gusta gustarte, y no te hago caso, pero seguime rogando. Para 1525 el rey Enrique ya estaba completamente enamorado de Ana, pero Ana no cedía bajo ninguna circunstancia. Y es que para toda la historia de Ana realmente es muy triste la manera en la que acabó. No les voy a dar spoilers, pero pues sí es de darse cuenta desde un inicio o prestarle atención que Enrique hizo todo lo posible para que Ana le hiciera caso. Enrique, por otro lado, estaba casado, pero estaba bastante insatisfecho con su matrimonio, puesto que su mujer no le había dado un hijo como heredero, sino únicamente una hija. Ellos al inicio habían sido bastante felices, y él mencionaba que su esposa era la esposa perfecta, pero luego de tener varios abortos espontáneos, la dejó de ver con ojos de amor y empezó a ver que era una reina que pues estaba envejeciendo y ya no la quería. Seguimos con los dramas familiares, puesto que la esposa de Enrique era nada más y nada menos que la viuda de su hermano, es decir, había sido su cuñada. Creo que esto ya era más como un fetiche de Enrique, no lo sé. Pues Enrique trató de agarrarse de lo que pudiera para anular su matrimonio con ella. Incluso la metió a un juicio en donde se le hicieron preguntas sumamente íntimas relacionadas a lo sexual con su anterior esposo, el hermano de Enrique, y Enrique. Pues nadie quería anular el matrimonio de Enrique con su esposa actual, bueno, en aquella época. La iglesia no lo apoyaba, la iglesia no quería anular ese matrimonio, y Enrique estaba bastante desesperado porque no sabía de dónde agarrarse para poder divorciarse. Entre todo esto, él seguía tratando de conquistar a Ana, le mandaba cartas, las cuales ya habían empezado a ser intercambiadas con Ana, es decir, Ana también le estaba respondiendo con cartas, y pues Ana termina enamorándose también. Es así como Ana comienza a meterse ya religiosamente a aboler los pensamientos, las creencias y la fe de Enrique, puesto que le dice que no necesita de la iglesia para divorciarse, y comienza a compartirle las escrituras evangélicas, en donde pues ella le comenta que únicamente necesita las escrituras para poder anular ese matrimonio, y que no necesita de ningún sacerdote, sino solo la voluntad de Dios y de la Biblia para poder divorciarse. Es así como Enrique se desespera de la religión católica, que no lo quería apoyar en la anulación de su matrimonio, y se sale completamente de ella y comienza a abolir todo lo que signifique
la Iglesia Católica y esa religión. Es por eso que les comentaba desde un inicio que Ana fue la precursora de todo este problema con la religión en aquella época. Pues logra anular su matrimonio y nombra marquesa a Ana Bolena. A Tomás Bolena, su suegro, lo nombra como conde, y no solo eso, sino que le asigna una mensualidad o una pensión económica a su ex, es decir, su cuñada actual, es decir, María, la hermana de Ana Bolena. Para este momento, Ana empezó a sacarle muchísimo provecho a todos los estudios que había tenido para desarrollar un buen rol dentro del puesto que le habían dado. A la ex esposa de Enrique la exilian, la mandan a otro lado, no quieren saber nada de ella, y el 14 de noviembre de 1532 se casa Enrique VIII con Ana Bolena. El 1 de junio de 1533, Ana fue nombrada finalmente como reina. Para el 7 de septiembre de 1533, Ana da a luz a su primera y única hija, quien se volvería la reina Isabel I de Inglaterra. Fue nombrada como la única heredera de Enrique VIII, puesto decía que su primera hija no tenía el derecho de ser también heredera. La vida de Ana empezó a envolverse entre lujos, excentricidades, lujos, fiesta, extravagancia, excentricidades, pero aún no le había dado un varón al rey. Él quería un hijo, pero lastimosamente entre 1534 y 1535 sufre de 2 abortos espontáneos. Es ahí cuando Enrique comienza a creer que fue un grave error haberse casado con Ana y que Dios lo estaba castigando. Él era una persona bastante supersticiosa y creía que en su primer matrimonio no había podido tener un hijo, pues se había metido con la viuda de su hermano, y en este matrimonio pues Dios también lo estaba castigando, y era por eso que sus hijos morían. Para este entonces, un dato bastante importante dentro de esta historia es que Ana era aborrecida en Inglaterra, pues decían que era la amante del rey y nadie la quería. En octubre de 1535 quedó embarazada nuevamente, esperando que por favor fuera un varón, y tan solo unos meses después, el 8 de enero de 1536, se enteran de la muerte de Catalina de Aragón, la ex de Enrique. Ambos se vistieron de amarillo, que era el color de la felicidad, y ofrecieron una gran fiesta debido a la muerte de esta mujer, aún sin importarles que Enrique tenía una hija con esta mujer y que pues su madre acababa de morir. A pesar de la alegría y de las fiestas, Ana seguía bastante preocupada de que no le pudiera dar un varón a su esposo. Y es que así fue. Entre todo este periodo, Enrique empezó a echarle los ojos a Juana, una de las damas de Ana, y otras de ellas, pero específicamente a Juana. Ana para este momento empezó a sufrir bastante, pues que ya sufría de las infidelidades de su esposo y lo sabía. No tenía aún un heredero para darle a su esposo, y los problemas de obesidad y dolencias del rey también afectaban su virilidad. No es para nada un secreto que este rey era bastante obeso, y que, para los que no saben, o dato curioso, tenía heridas en la piel que le causaban tanto dolor, pero un olor tan putrefacto que se sentía a ciertas habitaciones de distancia del rey. ¿A quién no va a sufrir con eso? ¿Quién no va a tener problemas con eso? En enero de 1536, Ana sufre otro aborto espontáneo del hijo o hija que estaba esperando. Ya para este punto, como les digo, Enrique ya no quería estar con Ana y empezó a buscar razones, motivos y ayuda a todo el mundo para poder anular ese matrimonio. Empezó a buscar el apoyo de sus consejeros, incluyendo a Thomas Cromwell, quien ya había tenido ciertos roces y problemas con Ana. Hay gente que dice que él fue el quien empezó a ejecutar la caída de Ana como tal, ya para este último tiempo, y hay otras personas que dicen que pues no, realmente solo estaba haciendo su trabajo, y pues si el rey le pedía hacer algo, él lo tenía que hacer. Pues Enrique, para este momento, ya la desesperación, el querer casarse con la otra mujer, el no poder tener un hijo con Ana y el ya estar completamente desenamorado de ella, lo llevó a acusarla de brujería, incesto con el propio hermano de Ana y adulterio. No solo con su hermano, sino con muchos otros hombres. Y para este momento las acusaciones eran tan ridículas que incluso los enemigos de Ana, quienes de verdad querían verla abajo y destruida, no creían en las acusaciones que le estaba haciendo Enrique. Él dijo que Ana lo había hechizado y que por eso había quedado tan obsesionado al inicio con ella y que por eso se había casado.
Ana fue arrestada el 2 de mayo de 1536 junto a su hermano Jorge y otros cortesanos acusados del adulterio con ella. El día de su arresto fue llevada a la Torre de Londres pasando por la entrada de los traidores, una entrada distinta a la que ella tomó cuando fue coronada en esta misma torre. Y pasó 2 semanas encerrada siendo interrogada, así como también empezaron a interrogar a los hombres con los que acusaban a Ana de haberle sido infiel al rey, pero a ellos pues sí los estaban torturando bastante. El 15 de mayo de ese mismo año en el Gran Salón fue llevado a cabo su juicio, en donde fue presenciado por muchos de los enemigos de Ana. Ana se defendió con bastante ingenio y con bastante inteligencia, pero fue condenada a muerte. Fue encontrada culpable y la condenaron a morir en la hoguera. De hecho, quien dio la noticia de esta condena fue su propio tío. Nadie de su familia quería tener nada que ver con ella ni quiso ayudarla porque nadie le creyó. Pues en ese entonces, ya se imaginan ustedes, todos sabemos cómo eran las cosas con las mujeres y con este tipo de acusaciones. Henry Percy, ¿se recuerdan del novio que tuvo Ana con el cual no dejaron casarse? Que creo que si se hubiera casado con él tal vez se hubiera librado Ana. Pues él estuvo presente en este juicio y al escuchar el veredicto final y la condena que le dieron a Ana, se desmayó. La única clemencia que le dio el rey a Ana fue no morir en la hoguera, sino morir decapitada. Y le mandó un verdugo que mandó a traer de Francia. Al saber esto, Ana dijo: he oído que el verdugo es muy bueno. No tendrá mucho problema porque yo tengo un cuello pequeño, mientras llevaba las manos al cuello. También dijo que sería conocida como la reina sin cabeza. Ya para este entonces Ana creo que estaba resignada y tal vez entrando en paz de que ella se iba a alejar de todo ese infierno que estaba viviendo. El 19 de mayo de 1536 fue llevada al patíbulo del campo de la Torre para tener la ejecución pública. Acordémonos que en aquella época las ejecuciones públicas eran un espectáculo y todo el mundo las disfrutaba bastante. Para morir escogió un vestido de damasco gris y el típico tocado de Ana Bolena. Nerviosa pero firme, dio un discurso en donde pidió que por favor oraran por su rey, quien era bondadoso y gentil, y que también oraran por ella. Ana terminó diciendo: y así me despido del mundo y de todos ustedes, y les deseo de todo corazón que recen por mí. Señor, ten piedad de mí. A Dios encomiendo mi alma. Se despidió de sus damas, quienes estaban muertas en llanto de estar presenciando eso. Les entregó su tocado y se cubrió la cabeza y el pelo, obviamente, con una manta. Se arrodilló y una de sus damas vendó sus ojos mientras Ana repetía sin cesar: Jesús, recibe mi alma. Dios, ten piedad de mí. Y fue así como Ana termina siendo ejecutada. Enrique VIII no presenció el juicio final y la ejecución de Ana, pero el día de la muerte de Ana se comprometió con Juana. Tan solo 11 días después se casó con ella. La princesa María, primera hija de Enrique, se encargó de divulgar que Ana era una hereje, que por su culpa su padre había abandonado la religión católica en aquella época, que había sido su amante y una mala mujer. Sin embargo, la hija de Ana, Isabel I, se encargó también de divulgar las buenas cosas de su madre y defender su nombre. Los restos de Ana se encuentran en la capilla de San Pedro, cerca de donde fue ejecutada, y es así como termina la vida y la historia de ella. Pero bueno, hasta aquí el video de Ana Bolena. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, pero sobre todo activar la campana de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Cuéntame en comentarios qué te pareció este video, qué te pareció la historia de Ana Bolena. ¿Crees que fue injusto? ¿Crees que no fue justo? ¿Crees que fue alguien buena o alguien mala? Y cuéntame qué te gustaría ver en los próximos videos. Te dejo mis redes sociales como siempre y sin más que decir, nos vemos en el próximo. Bye.